corto, porque vamos a ver la parte del muestreo, el procesamiento de la información. Son dos temas que estamos tocando en este tema 9. Entonces, cuando vayamos a hacer una investigación, en este caso que cuando estamos haciendo investigaciones, tenemos que ver con qué población vamos a trabajar. Vamos a suponer que nosotros queremos hacer una investigación en la Facultad de Medicina de Lotabor. Y ahí podemos suponer que sean unos 1.500 estudiantes. Claro que son más, pero como ejemplo, 1.500 estudiantes. Y yo me he planteado un objetivo. Mi objetivo de la investigación podría ser que los estudiantes de la Facultad de Medicina consumen tabaco, o sea que fuman en una proporción de 70%. Entonces, yo me estoy planteando un objetivo. Ese objetivo yo tengo que después trabajarlo y transformarlo en hipótesis y seguir los procedimientos. Pero lo que quiero ver ahora es que voy a trabajar con los 1.500 estudiantes o voy a trabajar con una parte de ellos. Entonces, si los procesos afectan a una población, se puede investigar. O sea, una población, en este caso de estudiantes, podemos investigar al total, podemos investigar al total de la población, o sea, esto se llama universo. Pero si trabajamos con los 1.500 estudiantes, tendríamos que aplicar la encuesta a los 1.500. Por lo tanto, viene a ser una labor muy compleja y, por supuesto, con alto costo. Pero puedo trabajar yo sobre una parte de esta población, una parte de esta población de estudiantes. A esta parte se denomina muestra. Pero esta muestra tiene características, o debe tener ciertas características. Primero, que el muestreo implica la selección de algunas unidades de estudio entre la población definida. Es decir, el muestreo implica la selección de algunas unidades de estudio entre la población definida. Entonces, quiere decir que del universo yo voy a utilizar unidades de estudio. Ahí después se llama muestra. Si esto ocurre así, el trabajo va a ser más sencillo, porque no voy a trabajar con el total de la población, sino que simplemente voy a trabajar con parte de ella. Si es así, el tiempo de duración se reduce. Pero una de las características importantes es de que los resultados que obtenga de esta muestra deben ser resultados fiables, resultados confiables. ¿Por qué? Porque de los resultados de esta muestra, que debe ser representativa, vamos a extrapolar los resultados a la población general. Entonces, yo no voy a aplicar la encuesta en los 1.500, sino aplicaré en un tercio de ellos. Por lo tanto, me puede dar un resultado que los estudiantes de la Facultad de Medicina fuman en una proporción del 80%. ¿Qué quiere decir? Que de 100 estudiantes, 80 fuman. Ese dato del 80%, yo puedo indicar, como he sacado de una muestra, lo puedo inferir y concluir, como decía, que el 80% de los estudiantes de medicina fuman o consumen tabaco. Entonces, ¿por qué? Porque he obtenido la información de este grupo, que es un grupo confiable, de esta muestra. Y puedo ir más allá, que las mujeres, las estudiantes de la Facultad de Medicina, mujeres, consumen el 25% o fuman el 25%. Entonces, como ven, puedo decir que las mujeres, las estudiantes de medicina, mujeres, consumen el 25% o fuman en una proporción del 25%. ¿Por qué? Porque como he tenido una buena muestra, entonces he obtenido resultados fiables, confiables, y con esto yo puedo continuar mi investigación. Pero veamos más de la muestra. Aquí tenemos un ejemplo. Universo. Universo, dice,
La población, el universo también se la llama, es la población de la que se desea obtener la información. En este caso, estudiantes universitarios. La población a estudiar, ¿cuál va a ser? Es aquella de la que se obtiene la información. A eso se llama población a estudiar. Población a estudiar, universo, aquella de la que se obtiene la información. Como ejemplo, 1.500 estudiantes de la Facultad de Medicina. ¿Cuál va a ser la unidad de muestreo? La unidad de muestreo es el elemento sobre el que se plantea la muestra. La unidad de muestreo, entonces, ¿quién va a ser? Los estudiantes de medicina. La unidad de muestreo es el elemento en el que se plantea la muestra o el muestreo. Entonces, en nuestro ejemplo tenemos quiénes van a ser los estudiantes de medicina o el estudiante de medicina, pues dice unidad de muestreo. La muestra serán unidades de muestreo seleccionadas a partir de estudiar. Entonces tenemos una fracción, una unidad de muestreo seleccionadas a partir de la población a estudiar. En este caso tenemos 500 estudiantes. Vamos a tener, como son 5 cursos, vamos a tomar 100 de cada curso. Entonces tenemos luego el estrato. El estrato son las unidades de muestreo agrupadas por características comunes. Aquí tenemos 100 estudiantes de cada curso. Y voy más allá. Voy a seleccionar solamente 50 estudiantes de cada sexo. Eso se llama estrato. Y se dice que la fracción de muestreo de todo el universo relaciona entre el tamaño de la población a estudiar y el tamaño de la muestra. Se recomienda que no debe ser menor al 33%. O sea, del total del universo, solamente yo tomo el 33% de ese total, que es la muestra. Y en este 33% voy a aplicar todo mi trabajo de investigación. Voy a hacer todas las encuestas y voy a hacer de que los datos que se obtengan de allí deben ser datos confiables, fiables también. Entonces, el universo es la población de la que se desea obtener la información. Como ejemplo, estudiantes universitarios. La población a estudiar del universo es aquella de la que se obtiene la información. 1.500 estudiantes de la Facultad de Medicina. ¿Cuál va a ser la unidad de muestreo? Es el elemento sobre el que se plantea el muestreo, que son los estudiantes de medicina. ¿Cuál va a ser la muestra? Son las unidades de muestreo seleccionadas a partir de la población a estudiar, de acá. Como ejemplo, 500 estudiantes, o sea, 100 estudiantes por cada curso. No entran por acá, en este caso, por ejemplo, no entran los que están haciendo el internado, porque sería un 6º curso. Entonces estamos hablando de una facultad que es anualizada. El estrato son unidades de muestreo agrupadas por características comunes. Entonces aquí tenemos 100 estudiantes de cada curso y 50 estudiantes por sexo. Es importante que siempre cuando se hace trabajo de investigación se maneje esta paridad, 50% de mujeres, 50% de hombres. Porque si yo no manejo esta paridad, si tomo 70% de hombres y 30% de mujeres, los resultados me pueden salir sesgados. Y por último, la fracción de muestreo, que es la relación entre el tamaño de la población a estudiar y el tamaño de la muestra. Hay que indicar que existen diferentes técnicas para tomar el muestreo. Existen fórmulas matemáticas, como también ahora existen pequeños programas donde uno coloca los datos, introduce el universo y después va colocando en las otras casillas el porcentaje que quiere tener de esa muestra. Y automáticamente uno le hace el clic y tenemos la muestra. Ya va más allá porque podemos hacer la selección también por grupo de sexo. Sigamos con la muestra. Entonces, el tamaño de la muestra, el volumen que llaman otros investigadores, nosotros diremos el tamaño de la muestra. Hay que preguntarse, ¿de qué grupo de personas o cosas, o sea, la población de estudio, deseamos sacar la muestra? Tenemos que tener bien claro de qué grupo de personas. En nuestro caso no hay mucho problema, porque estamos trabajando con los estudiantes de medicina, en salud, como ejemplo. Pero también yo puedo hacer un muestreo en la población en general. Entonces, para trabajar con temas, para investigar un problema de salud. Entonces, ¿de qué grupo de personas o de cosas? Cuando digo cosas, se refiere también
a toda la parte de los medicamentos, otros elementos que puedo yo investigar. ¿Cuántas personas o cosas necesitamos para tener una muestra? Tengo que preguntarme. Si son, supongamos, 1500, entonces yo digo, necesito tener por lo menos el 33% de ese total. Entonces, ¿cuántas personas o cosas necesitamos para tener la muestra? ¿Cómo se seleccionarán estas personas o cosas? Les decía que existen diferentes programas, diferentes formas de seleccionar estas personas para que sean parte de la muestra. Y volvemos a repetir, la muestra debe ser representativa de toda la población del universo. El tamaño debe ser adecuado para el tipo de investigación. El tamaño de la muestra depende en gran medida de los objetivos de la investigación. Entonces, si yo estoy investigando especialmente problemas de patología de enfermedades, se recomienda que la muestra sea más del 33%, del 50, 60, y algunos indican que se debería trabajar incluso con todo el total, con el 100%. Pero en salud, si estoy también haciendo una investigación sobre cobertura de vacunas, entonces puedo tomar yo también lo que es parte del universo. Estimar el tamaño de la muestra. Es necesario partir de una población esperada. Para estimar el tamaño de la muestra, es necesario partir de una proporción esperada. ¿Cuánto es la proporción esperada? 33% como mínimo. Representatividad. Una muestra es representativa cuando contiene todas las características importantes de la población de la que se ha extraído cuando contiene todas las características importantes de la población de la que se ha extraído. Entonces, esto es importante para que sea representativa la muestra. Este grupo de personas que sería la muestra tiene que tener las mismas características, porque si no tiene las mismas características, puede haber sesgo cuando se haga el proceso del análisis de la información. Entonces, la representatividad, una muestra es representativa cuando contiene todas las características importantes de la población de la que se ha extraído la información o el número. Entonces, en este caso, por ejemplo, de los estudiantes de medicina del consumo de tabaco, tenemos que decir que deben ser primero estudiantes de medicina. Segundo, pueden ser 50% hombres, 50% mujeres. Tercero, que tienen una edad del 18 a 24 años. Entonces, si estamos hablando con toda la facultad, puede ser de 18 a 28 años. 10 años nos ponemos despacio. Entonces, tenemos que ver que la muestra representativa debe tener todas las características. Ya pensé que se había salido. Debe tener todas las características importantes de la población de la que se ha extraído. Hay que ver que el tamaño debe ser adecuado y el método de selección debe ser el más correcto posible. Y todas las subpoblaciones deben estar representadas. Y finalmente, es una estimación de valores reales. Por eso se dice que es importante hacer un buen muestreo, porque es una estimación de valores reales. Seguimos. Utilidad del muestreo. ¿Para qué nos sirve el muestreo? Primero nos sirve para estimar proporciones. O sea, para estimar, podemos ver la prevalencia de un problema o la exposición a un factor de riesgo de una población. Entonces, para eso nos sirve, para estimar proporciones, para ver la prevalencia de un problema, pues factor de riesgo en una población. Nos permite estimar las diferencias entre las medias en los dos grupos de población. Entonces tenemos, por ejemplo, grupo de hombres y tener nuestro proceso ya de operacionalización de los datos. Nos permite detectar la presencia de un problema en una población. Nos permite detectar la presencia de un problema en una población. Por ejemplo, si estamos viendo problemas de tuberculosis, entonces vamos a detectar esta patología en este grupo de población. Pues dice, detectar la presencia de un problema en una población. Y por último, determinar la relación entre el factor de riesgo y el problema. Nos permite entonces la muestra determinar la relación entre un factor de riesgo y el problema. Veamos, tipos de muestreo.
tenemos dos grandes grupos. Tenemos el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Entonces, tenemos dos tipos de muestreo. El muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Veamos cada uno de estos. El muestreo probabilístico está en base a probabilidades, como su nombre dice. Por lo tanto, todas las personas o cosas tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra, siendo el azar el que determina los que formarán parte de las probabilidades. En este caso, debemos tomar en cuenta que todas las personas o las cosas tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra, siendo el azar el que determina quiénes formarán parte de esta muestra. Entonces, de estos 1.500 estudiantes que hemos visto como ejemplo, los 1.500 pueden ser parte de esta muestra. ¿Por qué? Porque voy a obtener a través del azar, de la suerte. Y esto, a través de este procedimiento o de la suerte, vamos a determinar los que forman parte de esta muestra. Tipos de muestreo probabilístico. Tenemos, primero, el aleatorio simple. Segundo, el muestreo sistemático. Tercero, el estratificado. Y el cuarto, de multiestadio. Veamos. Entonces, primero, tenemos el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado y el muestreo de multiestadio. Veamos cada uno de ellos. Aleatorio simple. Seleccionar al azar e identificar uno a uno todas las personas que entrarán al estudio. Entonces, seleccionar a la suerte, al azar, e identificar uno a uno todas las personas que entrarán en el estudio. La lotería se basa en esto. La lotería maneja bolillos y saca un número, saca otro número, etc. Puede ser con repetición, sin repetición. Pues esa es otra parte y esos son los mecanismos de hacer, de obtener la muestra. Tenemos la lista de números aleatorios, que hoy día ya no se maneja porque tenemos hoy día paquetes de información, le colocamos el número y le ponemos que queremos tener que la máquina nos seleccione al azar, tomando en cuenta un número aleatorio X. Entonces, esto se llama aleatorio simple. Seleccionar a la suerte o al azar e identificar uno a uno las personas que entran en el estudio. Ese es el aleatorio simple. Luego tenemos el muestreo probabilístico sistemático. Las personas se seleccionan a intervalos regulares. Supongamos que estuviéramos en una clase, en un curso, yo quiero tener una muestra de los estudiantes, les digo, a ver, enumérense de 1 al 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y después al final les digo, levántense todos los que tienen el número 2. Entonces, en ese caso, tendré un grupo, una muestra probabilística de cada 2 personas, una. O si no, le digo, levántense las personas que indican que han sacado el número 4. Entonces tengo una muestra sistemática con intervalos de 4. Y puedo sacar de 6, de 8. Este es el sistemático, el muestreo probabilístico sistemático. El estratificado selecciona la muestra conformando grupos en función a un determinado carácter. Por ejemplo, el sexo. Entonces yo voy a hacer una estratificación. Voy a tomar de mi muestra, voy a estratificar. Y quiero yo tener un grupo de hombres y un grupo de mujeres. Por lo tanto, se recomienda que el 50% sea hombres y el 50% mujeres. A esto se llama estratificación. Entonces, el estratificado, selección de la muestra conformando grupos en función de un determinado carácter. En este caso, el sexo. El número de personas en cada grupo debe ser proporcional. 50% hombres, 50% mujeres. Y el de multiestadio es un muestreo en etapas o niveles. El primer nivel está entre grupos. O sea, tenemos de los 1.500, el 33%, supongamos que sean 300. Del segundo nivel son las unidades dentro de estos grupos. O sea, tenemos el muestreo estratificado, 50% hombres, 50% mujeres. Y un tercer nivel, podemos sacar unas subunidades de este 50%, podemos ver quiénes son del área rural, quiénes son del área urbana. Entonces podemos ir obteniendo una muestra por multiestadio, tomando en cuenta los niveles. Depende del tipo de investigación que hagamos. Entonces, básicamente tenemos
4 tipos de muestreo probabilístico: el aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y el de multiestadio. Luego tenemos el muestreo no probabilístico. En este caso, no todas las personas o las cosas tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra. Un segundito. Ya. No todas las personas o las cosas tienen la misma oportunidad, la misma probabilidad de formar parte de la muestra, siendo el investigador el que decide quiénes forman parte de la muestra y quiénes no. Por eso se llama no probabilístico. Por lo tanto, no todas las personas o las cosas tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra, siendo el investigador el que decide quiénes forman parte de la muestra y quiénes no parte de la muestra. En estos casos, se puede correr el riesgo de que la muestra no sea representativa de la población. Entonces, cuando se selecciona a criterios personales, puede correr el riesgo de que la muestra no sea representativa de la población. Porque el investigador puede seleccionar tomando 2 elementos. Primero, a través de voluntarios, y segundo, por conveniencia. Primero, puede seleccionar a voluntarios. El investigador decide qué personas forman parte de la muestra, entre las personas motivadas que solicitan la inclusión en el estudio. Entonces, primero, le puede entrar un grupo, a un curso, y decirles, bueno, voy a hacer una investigación sobre el consumo de alcohol, pongamos por ejemplo, y voy a ver los motivos, y de ahí voy a decir, muy bien, voluntariamente quienes quieren ser parte de la muestra. Entonces dice, son usted, entonces son voluntarios. En este caso, el investigador es el quien ha decidido qué personas van a formar parte de la muestra, entre las personas motivadas que solicitan la inclusión del estudio. Entonces, en este caso, los voluntarios tienen que tener una fase de motivación. Y la otra por conveniencia. Aquí el investigador decide qué personas forman parte de la muestra en función de que posean o no algún carácter que desea analizar. O sea, yo puedo seleccionar a mi conveniencia, decir, usted entra, usted no entra, usted entra, usted no entra. Entonces yo quiero que sea una mayor proporción de mujeres. Digo, muy bien, usted hombre, entra a la investigación, y usted mujer también entra. Entonces no estoy tomando ninguna proporción, no estoy tomando ninguna característica común, simplemente por la función de que poseen, o sea, en este caso, que son fumadores. Entonces, por eso se llama por conveniencia. El investigador decide qué personas forman parte de la muestra, en función de que posean o no algún carácter que desea analizar o que cumplan los requisitos de inclusión que se estableció previamente. Entonces tenemos que ver los requisitos de inclusión acá, es importante. Los requisitos de inclusión son los requisitos que la población debe tener en cuenta o que se deben tomar en cuenta en esta población para que sean parte de la investigación. Supongamos que yo quiero hacer una investigación de planificación familiar, de conocimiento de los métodos de planificación familiar. ¿Quiénes son los que consumen más la planificación familiar? Son las mujeres, pero también los hombres. Pero a mí me interesa más ver qué piensan las mujeres. Entonces selecciono a un grupo de mujeres y les digo, ustedes vamos a hacer una investigación para saber cuántos conocen y cuántos no conocen sobre planificación familiar. La primera característica es de que deben tener una edad que estén en edad fértil, de 15 a 49 años. Esa es una inclusión, es una característica de inclusión. Por lo tanto, todas las niñas menores de 15 años no entran en la investigación. De 15 a 49 años sí entran. De 50 adelante ya no entran en la investigación. Eso se llama requisitos de inclusión. Errores de muestreo. Tenemos 3 tipos de errores: el error sistemático, el error aleatorio y el error estadístico o de información. Tenemos primero el error sistemático. ¿En qué consiste? Dice, está relacionado con el método de selección de la muestra. Entonces, el error sistemático está relacionado con el método de selección de la muestra.
porque se seleccionan deliberadamente algunas unidades de muestreo o se sustituyen otras en forma incorrecta. Entonces, lo que no estoy haciendo una buena selección de la muestra. ¿Por qué? Porque se seleccionan en una forma arbitraria o deliberadamente algunas unidades de muestreo o se sustituyen otras en forma incorrecta. Este tipo de error no disminuye al aumentar el tamaño de la muestra. Entonces, este tipo de error no se va a corregir, ¿no? Disminuyendo, no disminuye al aumentar el tamaño de la muestra, pero sí se corrige al utilizar un método aleatorio. Entonces, el error sistemático, dice, está relacionado con el método de selección de la muestra, porque se seleccionan deliberadamente algunas unidades de muestreo o se sustituyen otras en forma incorrecta. Este tipo de error no va a disminuir al aumentar el tamaño de la muestra. ¿Por qué? Porque el error está en el método, en la selección de la muestra. Entonces, no disminuye al aumentar el tamaño de la muestra, pero sí va a disminuir si utilizo algún método aleatorio. Entonces, con eso se corrige el error sistemático. En cambio, el error aleatorio dice el error debido generalmente al azar. Entonces, tenemos que hay un error que es debidamente, por lo general, al azar. Entonces, está relacionado directamente con el tamaño de la muestra. Entonces, está relacionado con el tamaño de la muestra. Y este error no disminuye utilizando métodos aleatorios, pero sí disminuye al incrementar el tamaño de la muestra. Entonces, si hago una muestra muy pequeñita, entonces puede haber un error. Entonces, se llama error aleatorio, el error debido generalmente al azar, que está relacionado directamente con el tamaño de la muestra. Y este error no va a disminuir utilizando métodos aleatorios, pero sí va a disminuir cuando incremento o aumento el tamaño de la muestra, a la inversa del error sistemático. Y tenemos el error de información, que por lo general no está relacionado directamente con la muestra, sino que depende de la forma como se recoge la información una vez que la muestra ya ha sido seleccionada. Entonces, supongamos, he hecho un buen error, he utilizado un buen método de muestreo, tengo la información, ya tengo el grupo donde voy a aplicar la información, pero en este caso puede ser que los instrumentos de recolección de información no están bien elaborados, o que las personas que van a recoger la información no están bien capacitadas. Entonces, en ese caso se llama error de información, que no está relacionado directamente con la muestra, pero sí, sino que depende de la forma en que se recoja la información, una vez que la muestra ya ha sido seleccionada. Entonces, tenemos el error sistemático, el error aleatorio y el error de información. Esos son los tres errores del muestreo. Evaluación de muestreo. Una vez que yo tengo mi muestra bien definida y bien estructurada, ya tengo para empezar a trabajar, es el grupo donde voy a aplicar los instrumentos para recoger la información, entonces tengo que hacerme algunas preguntas. Primero, hay que definir primero si se trabajará con poblaciones o con muestras. ¿Qué quiere decir? Si la población es pequeña, entonces ¿para qué voy a trabajar si son, por ejemplo, hacer una encuesta en 100 personas? No necesito hacer un muestreo, porque si voy a trabajar tomando como base el 33%, solamente voy a tomar de 100 la tercera parte, que van a ser 33 personas. Entonces ya una muestra no muy representativa. Entonces se puede trabajar, defino si trabajo o no con la población o con la muestra. Es importante. Segundo, está justificada la necesidad de utilizar una muestra. Entonces, si la población es pequeña, no está justificada. Si la población es grande, sí está justificada. Tercero, define correctamente el tipo y el tamaño de la muestra. Entonces, he definido correctamente qué tipo de muestreo voy a aplicar. Dice, define correctamente el tipo y el tamaño de la muestra. Tercero, si está claramente definida la unidad de análisis. Esto es importante porque a veces nos confundimos mucho. Si estoy trabajando con patologías, generalmente, por lo general, o siempre la unidad de análisis van a ser los enfermos. Si estoy trabajando en salud, mi unidad de análisis van a ser las personas. Entonces, está
claramente definida mi unidad de análisis. Quinto, si se logra caracterizar todas las poblaciones. ¿Qué quiere decir? Si esta población, esta muestra, tiene las características que tiene todo el universo, todo el universo. Pues se dice si se logra caracterizar todas las poblaciones. Si la muestra es representativa, esto es importante, si la muestra es representativa, si la técnica de muestreo es la más adecuada, entonces si la técnica de muestreo que estoy aplicando es la más pertinente, es la más adecuada. Y finalmente, si se establecieron criterios para conformar la muestra. Esto es importante. Tengo que tener los criterios que tienen que cumplir para conformar la muestra. Haciendo, por ejemplo, volviendo al ejemplo de conocimiento de planificación familiar, un criterio será que tienen que ser mujeres en edad fértil, de 15 a 49 años. Entonces, eso es importante, porque no voy a aplicar la encuesta en los niños menores de 14 años o de 15 años, ni mayores de 49 años. Entonces, si se establecieron claramente los criterios para conformar la muestra. Eso como ejemplo. Entonces, la evaluación del muestreo. Cuando ya tengo mi muestra, tengo que preguntar primero si se define si se trabajará con poblaciones de muestra. Si está justificada la necesidad de utilizar una muestra. Si define correctamente el tipo y el tamaño de la muestra. Si está claramente definida la unidad de análisis. Si se logra caracterizar todas las poblaciones. Si la muestra es representativa. Si la técnica de muestreo es la más adecuada y si se establecieron criterios para conformar la muestra. Esas son recomendaciones o también se llama evaluación de muestreo. Ya para terminar, les decía que esto es una clase corta, veamos el procesamiento de la información. Entonces, una vez que tengo mi muestra, una vez que en esta muestra he aplicado las encuestas, por ejemplo, yo quiero hacer encuestas en la Facultad de Medicina, como he puesto como ejemplo, voy a tener los datos, voy a tener la información, porque he aplicado una encuesta, por ejemplo, que pueden ser de 20 preguntas. Entonces, todo esto tengo que procesar esa información. Es importante tener bien en orden para hacer un procesamiento de la información, porque si los datos no están bien sistematizados, bien ordenados, entonces, como voy a hacer, después del procesamiento, voy a hacer un análisis, me pueden salir resultados falsos o también llamados resultados sesgados. Entonces, vamos a partir de que tenemos la información bien ordenada, bien sistematizada, y luego la voy a procesar. Tenemos dos formas de procesamiento de datos. Tenemos el procesamiento electrónico y el procesamiento manual. El procesamiento electrónico, ¿qué hace? Utiliza equipos de computación para procesar información. Utiliza equipos de cómputo para procesar información. Tiene una alta capacidad para procesar grandes volúmenes de información. Entonces yo puedo procesar no solamente cientos, hasta miles de datos que puedo obtener. Entonces tenemos que tener la capacidad de procesar grandes volúmenes de información. Simplifica el trabajo ahorrando tiempo y dinero, pero requiere de personal bien entrenado en el manejo de los paquetes estadísticos. Entonces requiere personal bien entrenado porque estas personas son muy importantes, los que hacen el procesamiento electrónico, que son los estadígrafos, los estadísticos, los que manejan bioestadística, tienen que estar bien entrenados en el paquete estadístico. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con el SPSS, esta persona debe manejar muy bien, debe estar muy bien capacitado en el manejo de este paquete. Si estoy haciendo investigaciones epidemiológicas, tenemos el EpiInfo, que también hay que tener conocimientos bastante concretos y profundos sobre el manejo de este paquete, de estos paquetes. Permite aplicar distintas técnicas estadísticas para el análisis de datos, el análisis de datos estadístico epidemiológico y el análisis de datos, como es el caso de la investigación del consumo de alcohol, consumo de tabaco, etc. Entonces permite aplicar distintas técnicas estadísticas para el análisis de los datos. Y permite construir archivos de información para su posterior explotación. Entonces yo puedo tener archivos en CDs o los bancos de datos, que también se llama, o la base de datos de la investigación, lo tengo almacenado, y esto puede utilizarse en el futuro alguien que quiera hacer una nueva investigación y puede tomar esos datos y nuevamente los reprocesa.
es necesario elaborar diagramas del sistema de procesamiento de datos y definir los formatos. Entonces, siempre hay que tener un orden, los pasos que hay que seguir, como hay que ser, a esto se llaman diagrama del sistema de procesamiento de los datos y definir muy bien los formatos. Entonces, el procesamiento electrónico, si bien es muy útil y muy manejado, hoy día solamente se trabaja solamente con este procesamiento, pero hay que tener cuidado porque si la persona no está bien entrenada en el manejo y de este procesamiento, nos puede dar resultados falsos, resultados negativos. Por lo tanto, se recomienda que los investigadores deben tener conocimiento de estos paquetes estadísticos, porque puede ser que se salte la duda. Entonces, ¿qué hace? Va y personalmente empieza a procesar la información y puede ver de que realmente ha habido un error y lo corrige. Y a veces pueden ser, entre comillas, errores intencionados, de que el bioestadístico, que es el que trabaja, puede sesgar los datos y para sacar resultados que son diferentes a lo que podría esperar el investigador. Y el procesamiento manual, este es un procesamiento que se utiliza cuando la muestra no es muy grande. Si tenemos una muestra de 40 o de 50 datos, es una muestra muy pequeñita. Entonces no voy a utilizar todo este procedimiento electrónico para hacer un trabajo sencillo. Entonces dice, cuando la muestra no es muy grande y resulta difícil de obtener medios electrónicos para procesar la información. Por lo tanto, el investigador construye sus tablas, sus cuadros, y aquí pone la información. Entonces, por ejemplo, aquí, sexo, mujeres, hombres, podemos ver otro dato que queremos obtener de planificación familiar, conoce o no conoce los métodos, etc. Entonces, son las preguntas que hago, pero le voy a colocar un cuadro y se maneja mucho el Excel. El Excel es muy sencillo, uno hace cuadritos y ahí puede colocar numéricamente, después puede sacar la sumatoria, puede sacar los promedios, etc. Entonces, es muy sencillo trabajar, pero ya estoy utilizando en este caso la electrónica, porque sería un programa electrónico que sería el Excel. O también puedo hacer manualmente, puedo colocar los datos, 1, 2, por ejemplo, mujeres de 50 encuestas, tenemos que son 50 mujeres y 50 hombres. Entonces coloco, de estos 50 tenemos las encuestas que las mujeres han dado una respuesta de una forma y los hombres de otra forma. Depende del formulario que voy a recoger la información. Entonces, generalmente no se utiliza mucho, a no ser que tenga una información con muy pocos datos y con pocas variables. Una parte importante es el plan de análisis. Tengo que yo tener un plan, tengo que planificar cómo voy a analizar los datos. Esto se llama plan de análisis. El plan de análisis de los datos, primero, debes responder a todas las preguntas de la investigación. Entonces debes responder, el plan de análisis tiene que hacerse de manera que responda a las preguntas que estamos investigando. Segundo, divide los resultados en partes, los agrupa, los clasifica y los resume. Entonces divide los resultados en partes, grupos de mujeres, grupos de hombres y otros datos que voy a obtener. Entonces por eso se llama divide los resultados en partes. Y los agrupa, los clasifica y los resume. Estoy planificando mi plan de análisis. Voy a hacer mi plan de análisis. ¿Qué pasos voy a seguir? Primero, voy a identificar las variables que serán analizadas en forma individual. Identificar las variables que serán analizadas en forma individual. Segundo, determinar los cruces entre variables que serán necesarios para establecer la relación causa-efecto. Y tercero, seleccionar el tipo de análisis estadístico que utilizará para cada caso. Entonces, tenemos los pasos. ¿Cuáles son los 3 pasos que hay que seguir? Primero, hay que identificar las variables que serán analizadas en forma individual. Entonces, nosotros tenemos, en nuestra investigación, nos estamos planteando variables. Tenemos que identificar estas variables que van a ser analizadas en forma individual. Segundo, determinar los cruces entre las variables que serán necesarios para establecer la relación causa-efecto. Y tercero, seleccionar el tipo de análisis estadístico que utilizará para cada caso. Muy bien, en el plan de análisis tenemos lo siguiente. Esto es bioestadística. Para el plan de análisis se utiliza mucho la bioestadística. Y tenemos primero las medidas de tendencia central. Si ustedes han llevado bioestadísticas, ¿se acuerdan entonces que tenemos las medidas de tendencia central? ¿Qué son las medidas de tendencia central? Es la media, la moda y la mediana.
La media es el promedio aritmético de la muestra. La moda, el valor que se presenta con mayor frecuencia entre una base de datos. Y tercero, la mediana, el punto medio de un grupo de valores. Estas son las medidas de tendencia central. Entonces, si ustedes tienen toda la información, tienen los datos, pueden sacar la media, que es el promedio aritmético. Y la moda, el valor que se presenta con mayor frecuencia. Y la mediana, el punto medio de un grupo de valores. Estas son las medidas de tendencia central. Luego tenemos otras medidas como son la relación entre los datos. Acá tenemos el coeficiente de correlación, que ¿para qué nos sirve? Nos sirve para determinar si existe relación entre una variable u otra. Aquí ya se aplican fórmulas. Luego tenemos el coeficiente de regresión, que nos permite establecer si el aumento o disminución de una variable es proporcional al aumento o disminución de otra variable. Esos son los coeficientes de regresión. Usted sabe que existen las diferentes fórmulas para aplicar y sacar estos datos. Lo importante es saber, hay que hacer una relación entre los datos. Y para esto tengo que sacar el coeficiente de correlación y el coeficiente de regresión. ¿Qué resultado me va a dar el coeficiente de correlación? Me va a permitir determinar si existe una relación entre una variable y otra. Y el coeficiente de regresión me va a permitir establecer si el aumento o disminución de una variable es proporcional al aumento o disminución de otra variable. Seguimos con el plan de análisis. Tenemos la varianza de los datos. La varianza de los datos. Esta flechita en café. ¿Para qué nos sirve obtener la varianza? Cuando aplicamos las fórmulas para obtener la varianza, nos permite establecer cómo los individuos difieren del promedio o tendencia central. Me permite entonces, a través de la varianza, me va a permitir establecer cómo los individuos difieren del promedio o tendencia central. Y la desviación estándar, que me va a permitir proporcionar la distancia entre el promedio o la desviación promedio respecto a la media del grupo. Entonces, también tenemos las fórmulas para aplicar la desviación estándar, proporciona la distancia promedio o desviación promedio respecto a la media del grupo. Seguimos más adelante. Tenemos la diferencia entre los datos. Aquí, diferencia entre los datos. Aquí tenemos la prueba de chi cuadrada o ji cuadrada, que es el x a la cuadrada, que se llama diferencia de datos o prueba de chi cuadrada. ¿Para qué nos sirve aplicar esto? Nos permite establecer si las diferencias son estadísticamente significativas o son productos de la suerte. Entonces, cuando aplico esta fórmula, me va a permitir establecer si las diferencias son estadísticamente significativas o son productos del azar. Y finalmente tenemos las diferencias entre los datos, que se llama la prueba del t-de-Student, la prueba de la T, o también se conoce también con el nombre de la prueba de la t-de-Student. ¿Para qué sirve? Me va a permitir probar diferencia entre las medias. Entonces, básicamente, todo esto es bioestadística. Es una pena que ustedes no han llevado bioestadística y difícilmente podrían aplicar ahora, por más de que hagamos unas encuestas y tengamos información, introducir y trabajar con esto para tener un buen análisis de datos. Ustedes están trabajando con datos que les han proporcionado, con información estadística que les han proporcionado, pero mínimamente se puede hacer algunas operaciones de estadísticas. Como ejemplo, tenemos la medida de tendencia central, podrían sacar la media, la moda, la mediana, y si se podemos trabajar con lo que es el coeficiente de correlación y coeficiente de regresión. Pero como toda esta parte de acá es bioestadística, es toda una materia. Creo que ustedes recién van a llevar esta materia esto está en segundo semestre, en tercer semestre. Entonces, vamos a ver cómo podemos subsanar esta parte. Mínimamente tendríamos que trabajar con lo que es el Excel, y como tienen datos, entonces vamos a ver cómo ustedes pueden alimentar una base de datos y luego sacar algunos valores que nos van a permitir tener resultados y al final hacer un análisis para completar nuestro trabajo de investigación. Yo tenía la intención de hacerles una clase extra, pero parece que el tiempo no nos va a dar.
Muy bien, este es el plan de análisis de los datos y las diferentes medidas, como la medida de tendencia central, la relación entre los datos y la varianza de los datos, la desviación estándar, la diferencia entre los datos, la prueba de chi cuadrada y la diferencia entre los datos, o sea, la prueba de Stude. Todo este plan de análisis está en su documento que se les ha proporcionado. Entonces, por favor, lean porque son parte también como parte teórica de la materia que ustedes tienen que tener conocimiento. Si bien no van a poder todavía operacionalizar, pero conceptualmente ustedes van a tener una idea más clara de que la investigación requiere de bastantes instrumentos para tener un buen resultado. El cronograma. Aquí tenemos el cronograma. Este es el cronograma que se debe utilizar para hacer una investigación. Aquí tenemos el cronograma, las actividades y cronogramas. Ustedes saben que uno de los componentes o elementos de la metodología de análisis es elaborar un cronograma, definir las actividades y definir o elaborar un cronograma. Aquí tenemos las actividades. ¿Cuáles son las actividades que voy a realizar para hacer una investigación? Revisión bibliográfica, elaboración de un cuestionario, validación del cuestionario, recolección de los datos, análisis estadístico, interpretación de los resultados, elaboración del informe final y la presentación del informe. Entonces, este cronograma es su investigación y está levantando información estadística, está haciendo encuestas. Ustedes han colocado las actividades en base a lo que hemos ido avanzando. Este tipo de cronograma se utiliza bastante cuando uno va a levantar información, pero tiene bastante correlación con el anterior. Entonces, revisión bibliográfica. Aquí tenemos el mes de febrero, el mes de marzo, de abril, de mayo. Este es del año pasado, el anterior semestre, diría. Entonces, aquí tenemos, primero, es del año pasado. Entonces, febrero había tenido 4 semanas, marzo tiene 4 semanas, abril 4, mayo 4 y junio 4. Bueno, entonces, revisión bibliográfica. ¿Cuántas semanas voy a utilizar para revisión bibliográfica? Aquí tenemos 4, 8, 12, 14 semanas. Miren, las 3 partes de la investigación tienen que tener cuidado, tienen que hacer revisión bibliográfica, porque hay cosas nuevas que yo puedo ir adquiriendo, nuevos conocimientos en base a lo que vaya revisando los documentos. Entonces, la revisión bibliográfica es un componente importante en la parte de la elaboración de una investigación. Luego viene la elaboración del cuestionario. Entonces, como yo voy a aplicar encuestas, voy a elaborar un cuestionario. Voy a elaborar, por ejemplo, de 20 preguntas. Pero estas 20 preguntas no lo voy a hacer y no la voy a aplicar inmediatamente. Primero tengo que hacer una validación del cuestionario. Tomaré unas 10 cuestionarios y los aplicaré a un grupo y luego voy a ver las respuestas. Posiblemente encuentre algunos errores. Entonces, antes de recolectar la información, yo tengo que validarlo, tengo que hacer que no tenga ningún error. Una vez que ya tengo el formulario bien elaborado, las preguntas bien establecidas, bien claras, entonces procedo a recolectar la información. ¿Cuánto tiempo me va a llevar? 3, no es fácil, hay que hacer encuestas. Entonces me doy 7 semanas para casi 2 meses en recoger la información. Y además de recoger la información, tengo que hacer toda la sistematización y ordenamiento de los datos. Tengo que colocar los datos en una tabla, en cuadros de tablas, para poder hacer luego el análisis estadístico. ¿Cuánto tiempo me lleva el análisis estadístico? 4 semanas. Una vez que tengo los datos al análisis estadístico, empiezo a hacer la interpretación de los resultados. ¿Cuántas semanas? 3 semanas. Una vez que ya tengo la interpretación de los resultados, ya tengo mis conclusiones, elaboro mi informe final. ¿Cuánto tiempo me va a llevar a elaborar el informe final? Son 6 semanas. Y cuando ya tengo todo terminado, todo concluido, presento mi informe que se llama presentación del informe final, que eso se le hace unas investigaciones con levantamiento de información. Ustedes no están validando cuestionario, no están recolectando datos, pero sí tienen información estadística. Ustedes tienen datos que han obtenido de tuberculosis, de malaria, de dengue, de diarrea, etcétera, depende el tema que están investigando. Esos datos estadísticos
hay que analizarlos previamente, habrá que sistematizarlos, ordenarlos y luego recién lo vamos a hacer su análisis. Una vez que tengo elaborado el análisis, tengo los datos, voy a interpretar los resultados. Y una vez que tengo interpretado los resultados, tengo las conclusiones. Y una vez las conclusiones, tengo que ver si mis conclusiones o la conclusión que ha arribado está en relación con la hipótesis de la investigación, para ver si lo que me he propuesto había sido verdad o había sido falso. Si ha sido verdad, entonces los datos me van a decir que tengo una hipótesis alterna. Si los datos que he obtenido no son de los que yo pensaba, entonces tengo una hipótesis nula. No quiere decir que si cuando yo tengo una hipótesis nula, que la investigación está mal hecha. Simplemente que habría que saber abajo está bien realizado porque es lo que hemos obtenido en base a los datos estadísticos confiables. Muy bien. Finalmente, el presupuesto. El presupuesto. Tengo que presupuestar, si yo estoy haciendo una investigación, servicios personales. Tengo que presupuestar infraestructura, gastos en infraestructura, gastos en equipamiento, gastos en material y provisiones y los otros gastos o los imprevistos. Entonces, voy a presupuestar servicios personales. ¿Para qué? Voy a presupuestar para servicios personales, estimar costos y salarios de los investigadores y las personas de apoyo. Segundo, infraestructura, describir los recursos de infraestructura disponible. Equipamiento, listado de los principales equipos y los costos de estos. Y los materiales que voy a utilizar, depende del tipo de investigación. Puedo utilizar material de laboratorio, servicios de laboratorio, reactivos, material bibliográfico, papelería, didáctico, material de imprenta, costos de servicios de computación, audiovisuales, que serán utilizados durante la investigación. Todo eso hay que presupuestar, tiene un costo. Y al final lo que hago es presupuestar los otros gastos. Se recomienda que del presupuesto total, el 10% deben quedarse para los imprevistos, porque siempre una investigación, o casi siempre, puede ocurrir algunas situaciones que requiere hacer un gasto extra. Entonces, como está presupuestado, tengo el dinero. Lo grave es que a veces, cuando se hacen cuando se llama a empresas a través de licitaciones, las empresas mandan todo su presupuesto y dejan casi en cero de otros gastos, o sea, los imprevistos. Y si ha ocurrido un imprevisto y se les acabó el dinero, tienen que reprogramar todo el trabajo, no la investigación, tienen que reprogramar toda la parte presupuestaria para volver para tener dinero y continuar con la investigación. Por eso se recomienda que siempre debe manejarse estos imprevistos, que sería el 10% del presupuesto total. Muy bien, hasta aquí es el trabajo, el tema de hoy día, que es un tema, como ven, no es difícil, pero hay que leerlo, hay que estudiarlo. Muy bien, ahí termina esta presentación. Esto es Berlín, esta es una torre giratoria que aquí da vueltas y puede ver la ciudad de todos lados.